Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí. Bueno, en este día, en esta noche, donde vamos a recuperar lo que ha pasado en este día con la firma y la conclusión de negociaciones del acuerdo de asociación Transpacífico, este acuerdo que involucra a 11 países y bueno, pues finalmente a 12 países que forman parte precisamente de este acuerdo que está siendo analizado pues en buena parte del mundo. ¿De qué se trata el asunto? Es parte de lo que en esta noche trataremos de indagar, porque buena parte de lo que se ha dicho respecto a este acuerdo que finalmente llega a esta conclusión es que se ha negociado sin la suficiente transparencia, entre otras cosas, para los países como México. Estamos en ello y saludo mucho a David Herrera Santana. David es doctor en Relaciones Internacionales, profesor de Filosofía y Letras y, bueno, pues un especialista de Ciencias Políticas de la UNAM. Bienvenido, gracias por estar aquí. Buenas noches, doctor. Carmen, buenas noches. Y está Carlos Antonio Heredia Subieta. Carlos forma parte de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas de CIDE. Y, bueno, pues gracias, Carlos, por estar aquí esta noche. Bienvenido. Te agradezco mucho la invitación, Carmen. Pues vaya tema, vaya tema. Un acuerdo grande que involucra a estas 12 naciones y que, bueno, ha generado polémica importante a lo largo de todo este proceso. Nos detenemos, David, Carlos, con este reporte que nos envía desde Washington nuestra colega Yone Molinares, que nos da pie precisamente para esta conversación. Vamos con ella y volvemos en esta mesa. Adelante, Yone. We have successfully concluded the Trans-Pacific Partnership negotiations. Se conoce como TTP, la Asociación Transpacífico, que está casi listo después de negociaciones iniciadas en 2009, con 12 países, incluidos México, Chile y Perú, que combinados generan 40% del Producto Interno Bruto del mundo. Esperamos que este acuerdo histórico promueva el crecimiento económico, salarios más altos, más innovación, productividad y competitividad, que mejore los estándares de vida, reduzca pobreza y promueva transparencia y buen gobierno. Las negociaciones aceleraron luego de que a finales de junio el Congreso aprobara el Fast Track, mecanismo que le permite a la Casa Blanca negociar acuerdos sin intervención del legislativo. Según la Oficina Comercial de Estados Unidos, el TPP tendrá las protecciones laborales y medioambientales, al igual que los estándares anticorrupción más grandes de la historia, y elimina unas 18,000 tarifas para Estados Unidos. Para darle algunos ejemplos, nuestros productos avícolas en alguno de estos países tiene un arancel de hasta el 40%, la soya de 35%. Estas tarifas serán reducidas, si no eliminadas. Hay un arancel del 59% en maquinaria exportadora a otros países y otros tienen 70% en productos para autos y serán eliminados para abrir acceso a los productos estadounidenses. De hecho, la Casa Blanca dice que con este acuerdo el presidente Obama está cumpliendo otra promesa de campaña al, esencialmente, renegociar el NAFTA con México y Canadá. Pero tan importantes como los 12 países en la negociación, lo es China, que no hace parte del acuerdo. Un objetivo era neutralizar a China y evitar que imponga sus propias reglas laborales, medioambientales y económicas en esa región. Los opositores en el Congreso, que revisará el acuerdo como el precandidato presidencial Bernie Sanders, dicen que terminará afectando una vez más al trabajador estadounidense. Es un tema en el que Obama choca con su partido, aunque cuenta con el apoyo de la mayoría de los republicanos para sellar una iniciativa que hará parte de su legado. Ahora viene el proceso para finalizar el texto. Una vez sea presentado al Congreso, tendrá 90 días, como lo establece la ley, para que los legisladores puedan rechazarlo o aprobarlo. La Casa Blanca espera que todo este proceso pueda realizarse antes de que termine su presidencia y en pleno año electoral. Yone Molinares, CNN, Washington. Gracias, Yone Molinares, con este informe que nos envía desde Washington. Y bueno, pues los datos que deja ahí están puestos: 18,000 productos de los Estados Unidos reducirán aranceles e impuestos en este proceso que se está dando a conocer como concluido. 5 años de negociaciones, bueno, casi secretas para efectos prácticos para muchos países. Y estamos hablando de un acuerdo el más amplio del que tengamos memoria. Por lo pronto, desde el TLC de América del Norte no se veía un acuerdo de estas dimensiones en esta región del mundo. Estamos hablando de Estados Unidos y de Japón como las dos principales potencias, e incluido en esta lista Australia, Brunei, Canadá,
Chile, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y México. Este, que es el acuerdo regional más grande de la historia, está en esta fase de conclusiones y todo un debate abierto sobre qué significa todo esto. Carlos Heredia, para eso los invitamos, para analizar un asunto de estas dimensiones, incluyendo el tema de la geopolítica, porque aquí desde luego es el tema de la economía, pero aquí la pregunta es, ¿qué es más? ¿Geopolítica o economía o las dos cosas? Vamos, Carlos, contigo. 3 puntos, Carmen. El primero, el TPP, conocido así por sus siglas en inglés, no es fundamentalmente un acuerdo de libre comercio, sino es un acuerdo geopolítico, justamente, que excluye a China, aunque formalmente dicen que puede entrar más adelante si quiere, pero básicamente es un acuerdo de alianzas en torno a Estados Unidos. El segundo punto es la secrecía en la negociación. Efectivamente, se ha negociado en secreto. Hoy no conocemos el texto. Yo espero que los senadores mexicanos, que deberán estudiar si ratifican o no el TPP, conozcan el texto. A mí me tocó participar de manera muy directa en la vigilancia, en el seguimiento de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 92-93, desde Washington, aquí en México, y te diría que fuimos los organismos de la sociedad civil los que les dimos el texto, el borrador del TLC a los legisladores. Vamos a ver hoy cómo se enteran. A ver, ¿quién lo tiene ahora? O si van a votar a ciegas, o simplemente aceptar la consigna de que es bueno para México porque el gobierno de Estados Unidos dice que es bueno. Y el tercer punto es que básicamente, Carmen... Déjame hacer un paréntesis, perdón. Invitamos al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, que fue el encargado del gobierno mexicano para tomar una llamada telefónica, pero no le fue posible, y nos hubiera gustado mucho escuchar básicamente qué fue lo que negoció. Ojalá que se lo diga al Congreso, si no se lo dice este programa, que se lo diga al Congreso y a la sociedad. Así Eso es un tema importante, que las autoridades tendrán que explicar. Es un tema crucial. Es crucial, sí. Y el tercer punto que yo quiero poner sobre la mesa es que, por lo que sabemos, gracias a Wikileaks, el texto otorga, Carmen, a las grandes corporaciones globales poderes que las colocan por encima de los gobiernos nacionales. Es decir, hay un nuevo código en el comercio mundial que básicamente permite a las grandes corporaciones globales, las que salen en el Fortune, en las 500 compañías más grandes de la revista Fortune, todos sabemos cuáles son, demandar a aquellos gobiernos que realizan prácticas en contra de lo ahí estipulado. Entonces, básicamente, lo que parece que viene es una carta de derechos para las grandes corporaciones globales. ¿Qué dices en materia de geopolítica y lo que significa este tratado, este acuerdo de asociación transpacífica, TPP? Pues mira, Carmen, decías 5 años de negociaciones, pero en realidad creo que tendríamos que ir más allá, ¿no? No son solamente las negociaciones, sino el momento en que Estados Unidos se apropia de la idea del TPP. O sea, el TPP no es una idea propiamente estadounidense, sino que es una idea de la región, no es una idea entre Brunei, Vietnam, Malasia, ¿no? Economías que buscan desde 2000, 2005 un regionalismo al estilo de lo que está dando en otras partes del mundo en ese momento, pero que es apropiado a partir de 2008 con el arribo de la administración Obama como una estrategia de reposicionamiento en el Pacífico. Entonces, esta parte que tú decías, ¿qué es geopolítica o economía? Yo diría, son las dos cosas, pero más que nada es una cuestión geopolítica, o sea, es una cuestión de reposicionamiento en el Asia-Pacífico que corresponde a algo que la administración Obama denomina el pivote pacífico, ¿no? El pivote en el Asia-Pacífico. ¿Qué es eso? Bueno, pues redireccionar las capacidades políticas, diplomáticas, económicas, comerciales de Estados Unidos hacia la región, porque hay un actor que dentro de los 12 que tú decías no está, pero está, que es China, ¿no? Y entonces... O sea, está porque no está. Está porque no está. Exactamente. ¿no? Y de hecho, todos los demás están porque está, ¿no? Esa es una cuestión básica, ¿no? Obama hoy decía en su discurso, ¿no? En el momento de dar a conocer el cierre de este acuerdo, que
Estados Unidos tenía que escribir las reglas del comercio, no China. Y eso es una cuestión básica, fundamental, donde está objetivando a un posible adversario, no un adversario presente, pero digamos alguien que puede todavía incrementar esas capacidades hacia futuro, y en donde en esta cuestión de la estrategia del Pacífico, del pivote pacífico, consiste en 3 puntos básicos, ¿no? Los menciono rápido. El primero, la creación de capacidades institucionales, donde entra directamente el TPP y donde entra la parte de los asuntos de regionalización y los mecanismos jurídicos institucionales, internacionales, que se van enfocados a esa región. La segunda es... Un segundito aquí, detente un segundo, si te parece, David. Creación de capacidades institucionales, ¿qué significa? ¿Homologar institucionalmente a la región y el estándar a seguir es Estados Unidos? Sí, pero también la creación de nuevos marcos jurídicos institucionales en la región, ¿no? Que incluyan y que excluyan, acorde a las necesidades de Estados Unidos. Esa es la primera. La segunda es el reposicionamiento militar en la región, ¿no? Que hemos visto a partir de 2009 un fuerte reposicionamiento militar de las tropas estadounidenses en el Asia-Pacífico, que tiene que ver con la creación y la inauguración de nuevas bases. Por ejemplo, Darwin, que es una isla que está al norte de Australia, que se ha inaugurado como una base militar, pero también cómo se han movido efectivos, por ejemplo, desde Okinawa hacia Hawái y Guam, que vuelve a tener una importancia estratégica que no había tenido en las últimas décadas, pero que ahora otra vez, ¿no?, tenemos ese tema. O, por ejemplo, la cuestión de que el 60% de los buques con capacidad nuclear estadounidenses se van hacia el Pacífico. Entonces, ese es del segundo punto, ¿no?, el reposicionamiento de las fuerzas militares estadounidenses. Y el tercero tiene que ver con el fortalecimiento de actores regionales que le interesan a Estados Unidos y que, si los observamos claramente, son aquellos que en algún momento tienen algún tipo de rencilla con China, o ya sea todos los vecinos que están en el mar de China del Sur, o con Japón, por ejemplo, o con Corea del Sur, ¿no? O sea, toda esa parte como intento de acercamiento diplomático, económico, militar, institucional, en donde creo que entendiendo eso se puede entender más qué es el TPP. O sea, el TPP entra dentro de toda esta gran estrategia en el Pacífico, que tiene que ver con el reposicionamiento estadounidense en la región. Bueno, pues estamos en ello, David Herrera, Carlos Heredia, y regresamos en esta conversación. Bueno, no nos dará tiempo, desde luego, con este programa, que nos faltan minutos, pero está el tema del Internet y las preocupaciones que genera el asunto del TPP y el Internet. Está el tema de los medicamentos, está el tema de los derechos intelectuales, está el tema automotriz, que también hay preocupaciones al respecto, sindicatos que ven amenazas al respecto del asunto, medioambientalistas, en fin, hay voces diversas que están señalando cuidado con ciertas cosas. Volvamos después de la pausa y seguimos conversando, Carlos, David, en este programa. Regresamos, David, Carlos, Antonio Heredia, en esta conversación. Bueno, delineados así muy al vuelo, como decíamos, los temas que han generado más debate y discusión para los sindicatos, para el tema medio ambiente, desde luego el Internet, Carlos, desde luego el tema farmacéutico, que bien a bien no supimos en qué quedó, pero se supo que eso fue lo que más complicó el proceso final para llegar a estas conclusiones que ya sabemos. Veremos en los congresos qué pasa, pero por lo pronto en los Estados Unidos le aprobaron hace poco a Obama una herramienta fast track. Pero bueno, de estos grandes temas, Carlos, ¿cómo los analizas? Mira, yo creo que, de nuevo, lo que estamos viendo es que la economía mundial ha dejado de estar en manos de los gobiernos nacionales. Estamos en una esa es la frase. De plano. O sea, la economía mundial ha dejado de estar en manos de los gobiernos nacionales. ¿Y con esto? Con esto quiere decir que en la economía estadounidense ya no son el poder ejecutivo y los representantes populares, básicamente los que deciden, son las grandes corporaciones, que de hecho financian las campañas, que deciden cómo se va a hacer política, y eso, el reflejo de eso, es de nuevo que en propiedad intelectual, en Internet, en la industria farmacéutica, etcétera, quienes fijan las reglas ni siquiera son ya los gobiernos. Son las grandes corporaciones que utilizan a los gobiernos como correa de transmisión de sus intereses. De hecho, yo te diría, Carmen, y vamos, yo creo que en el cierre a hablar más de México, pero en el caso de México, México ya tiene tratados de libre comercio con Estados Unidos, Japón y Canadá.
que de los otros 11 países, digamos, son los que cuentan para México. Los demás, el comercio mexicano con el resto de los países es mínimo. Nosotros no necesitamos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, ni con Canadá, ni con Japón. No necesitamos, pero ya estamos en otro. Porque ahora lo que están diciendo es lo que escuchamos al inicio, de que la actualización del Telecán se va a hacer por la vía del TPP. ¿Cuál actualización? Bueno, ¿De qué actualización hablamos? Simplemente de consolidar esta vía por la cual es decir, México, yo no he visto que México defienda, primero defina y luego defienda los intereses nacionales. ¿Por qué este tratado es bueno para México? Más allá de lugares comunes, como que va a aumentar el empleo, la inversión, crecimiento, la productividad. Si tú ves los 20 años del Telecán y ves esos 4 indicadores, empleo, salario, crecimiento y productividad, estamos totalmente estancados. El ingreso por habitante en México, 20 años después del libre comercio con Estados Unidos y Canadá, es prácticamente el mismo. Es la quinta parte del que hay en Estados Unidos. El nuestro son $10,000, allá son $50,000. Entonces ahora la retórica es exactamente la misma. Habrá más comercio, habrá más inversión, por lo tanto habrá mejores salarios, habrá mayor productividad. Eso no ocurrió en los 20 años del Telecán. ¿Por qué habría de ocurrir ahora? En realidad, el gran desafío que tenemos frente al TPP es que México ha decidido por el seguidismo. A donde vaya Estados Unidos voy yo. No sé qué quiero con China, no tengo una política hacia China, tampoco tengo una política hacia el resto del Asia-Pacífico, pero me voy a subir al tren en el que ya va Estados Unidos, porque es la solución que está a la mano, y entonces de ahí me cuelgo. Carlos, David, después de la pausa te escuchamos. Bueno, entramos en la parte final, regresamos en esta mesa que ya se nos acabó sobre un tema muy importante, este TPP que acaban de concluir los países. Volvemos en esta mesa para la parte final. Bueno, estamos en la parte final, Carlos, David, y bueno, decíamos en el caso mexicano, bueno, este es el informe que da el gobierno mexicano. Una cuartilla, 5 años de negociación, y esto es lo que se informa hasta este momento. Ojalá que, bueno, esperemos que al Congreso se le dé una amplísima información de lo que se ha negociado y las implicaciones, pues para estas 12 naciones, cada una de estas naciones tendrá su proceso de ratificación en este panorama. Nos despedimos, David, Carlos. ¿Con qué cerrarías esta aproximación al tema? Porque esa es una aproximación a este asunto que es amplio, que involucra a tantos países y que hace falta saber más de lo que han negociado. Sí, me gustaría retomar lo que Carlos mencionaba acerca de cómo se ha desnacionalizado el control de la economía mundial. Pero yo diría, salvo un caso en esta negociación, que es el caso de Estados Unidos. Es cierto, las grandes corporaciones tienen una gran injerencia, pero nunca hay que olvidar que ese es un gobierno corporativo. Es decir, es un gobierno influenciado por las grandes corporaciones. Entonces, ahí el control del gobierno, ¿no?, y de las corporaciones van en conjunto, y lo que no hemos entendido es que no sabemos, decía Carlos muy bien, ¿no?, para qué ir con China, pero sí, como parte de esta estrategia que delineábamos al principio. ¿Para qué con Estados Unidos? ¿Para qué con China, digamos? ¿Para qué con China o para qué con los mercados asiáticos? No, o sea, ¿para qué el acercamiento mexicano con allá? Pero lo que no nos damos cuenta es que más bien estamos siendo arrollados, ¿no?, por una serie de intereses gubernamentales corporativos que sí tienen muy claro que este realineamiento, no solo de México, sino de las posiciones latinoamericanas, ¿no?, la Alianza del Pacífico, Perú, Chile, Colombia, México, que de pronto es parte de este realineamiento de capacidades estadounidenses hacia el Pacífico, y es parte de esta gran estrategia que ni tenemos idea, ¿no?, ni hay un control, por supuesto, dentro del país, ni hay una claridad acerca de lo que está pasando, ¿no? Leo parte de lo que se dice aquí en la versión brevísima oficial sobre el tema. Abre nuevas oportunidades de negocio para el sector productivo mexicano en 6 mercados de Asia-Pacífico, y bueno, la región que registrará el mayor crecimiento económico en los próximos
próximos 25 años. El TPP fortalece la integración de las cadenas productivas de México, Estados Unidos y Canadá, contribuyendo a la meta de convertir a América del Norte en la región más competitiva del mundo. Consolida el acceso preferencial a los mercados de Chile y Perú, socios comerciales prioritarios de México en América Latina, y profundiza las preferencias de acceso al mercado de Japón. El secretario Guajardo dice que como resultado de estas arduas negociaciones se logró los balances adecuados entre los intereses ofensivos y las sensibilidades en áreas como autopartes, textil, vestido, agropecuarios como arroz, cárnicos y sector lácteo. Se hizo hincapié que el cierre de la negociación fue posible gracias al acompañamiento de dependencias federales involucradas en la negociación y consultas permanentes en el llamado cuarto de junto, entre otras cosas. Bueno, 11 países, los 12 países que representan casi 3/4 partes y son el origen de más de la mitad de la inversión recibida en el país desde 99 en la perspectiva mexicana. ¿Cómo te despides, Carlos, de esta conversación? Dos cosas, Carmen. La primera, yo creo que el gobierno de la República y el Senado de la República deben analizar con mucho cuidado dos cosas: cómo están representados ahí o no los intereses de México y de los mexicanos, cuál es el impacto del TPP por rama de actividad económica, por división económica, por gran división y por entidad federativa, o sea, no generalidades, sino estos son los efectos positivos potenciales, estos son los efectos negativos potenciales, cómo estamos preparados para la instrumentación del TPP. Y lo segundo, yo creo que los tratados de libre comercio deberían de tener alguna vinculación ahora a los objetivos de desarrollo sustentable de Naciones Unidas. Es decir, ¿cuál es el impacto que va a tener en concentración de riqueza dentro de México? ¿Cuál es el impacto que va a tener en la pobreza, que parecerían temas totalmente ajenos a los tratados de libre comercio, pero están íntimamente vinculados? Es decir, no para las cifras de exportaciones de México, sino para la calidad de vida, para la calidad de vida de los mexicanos, para la libertad sindical, para la situación de los trabajadores, de la mayoría de los mexicanos. ¿Qué significa el TPP? Nos debe el gobierno de la República y el Senado un análisis serio, fundado, objetivo de las implicaciones potenciales del TPP en México. Pues ahí está, todo esto abierto para seguirlo muy de cerca. David Herrera, gracias por estar aquí en este programa. Carlos Heredia, gracias por estar aquí con el análisis de este asunto, que bueno, pues entra en esta fase, que bueno, ya llegó, al final de cuentas, después de todo este periodo de negociaciones, un buen día. Nos dicen que las negociaciones han concluido y vendrán estos procesos de ratificación en los respectivos congresos. Estaremos al pendiente siguiendo muy de cerca todo esto. Por lo pronto, gracias por estar aquí a los dos, y a usted, gracias, que nos permitió acompañarle en este programa. Pásela bien, buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí. Bueno, en este día, en esta noche, donde vamos a recuperar lo que ha pasado en este día con la firma y la conclusión de negociaciones del acuerdo de asociación Transpacífico, este acuerdo que involucra a 11 países y bueno, pues finalmente a 12 países que forman parte precisamente de este acuerdo. Que está casi listo después de negociaciones iniciadas en 2009, con 12 países, incluidos México, Chile y Perú, que combinados generan 40% del Producto Interno Bruto del mundo. Esperamos que este acuerdo histórico promueva el crecimiento económico, salarios más altos, más innovación, productividad y competitividad, que mejore los estándares de vida, reduzca pobreza y promueva transparencia y buen gobierno. Las negociaciones aceleraron luego de que a finales de junio el Congreso aprobara el Fast Track, mecanismo que le permite a la Casa Blanca negociar acuerdos sin intervención del legislativo.
Según la Oficina Comercial de Estados Unidos, el TPP tendrá las protecciones laborales y docencia económicas de este CIDE. Y bueno, pues gracias, Carlos, por estar aquí esta noche. Bienvenido. Te agradezco mucho la invitación, Carmen. Pues vaya tema, vaya tema. Un acuerdo grande que involucra a estas 12 naciones y que, bueno, ha generado polémica importante a lo largo de todo este proceso. Nos detenemos, David, Carlos, con este reporte que nos envía desde Washington nuestra colega Yone Molinares, que nos da pie precisamente para esta conversación. Vamos con ella y volvemos en esta mesa. Adelante, Yone. We have successfully concluded the Trans-Pacific Partnership negotiations. Se conoce como TTP, la Asociación Transpacífico, que está siendo analizado pues en buena parte del mundo. ¿De qué se trata el asunto? Es parte de lo que en esta noche trataremos de indagar, porque buena parte de lo que se ha dicho respecto a este acuerdo que finalmente llega a esta conclusión es que se ha negociado sin la suficiente transparencia, entre otras cosas, para los países como México. Estamos en ello y saludo mucho a David Herrera Santana. David es doctor en Relaciones Internacionales, profesor de Filosofía y Letras y, bueno, pues un especialista de Ciencias Políticas de la UNAM. Bienvenido, gracias por estar aquí. Buenas noches, doctor. Carmen, buenas noches. Y está Carlos Antonio Heredia Zubieta. Carlos forma parte de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigaciones y Medioambientales, al igual que los estándares anticorrupción más grandes de la historia, y elimina unas 18,000 tarifas para Estados Unidos. Para darle algunos ejemplos, nuestros productos avícolas en alguno de estos países tiene un arancel de hasta el 40%, la soya de 35%. Estas tarifas serán reducidas, si no eliminadas. Hay un arancel del 59% en maquinaria exportadora a otros países y otros tienen 70% en productos para autos y serán eliminados para abrir acceso a los productos estadounidenses. De hecho, la Casa Blanca dice que con este acuerdo el presidente Obama está cumpliendo otra promesa de campaña.